habla como este hombre, porque habla con una autoridad que no se parece a cómo hablan los fariseos de aquel tiempo, que eran los religiosos de aquella época. Ellos decían, él habla con una autoridad que no se parece a la autoridad de los fariseos. Gloria al Señor, porque su palabra tocaba el corazón, tocaba la fibra, llegaba al alma, al espíritu de la gente que lo escuchaba. Gloria al Señor, porque en Jesús había poder, el poder, gloria al Señor, que tenía Jesús para sanar los enfermos, para echar fuera los demonios. Ese era nuestro amado Señor Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra, y esa fama de Jesús se difundió por todas partes, por todos los lugares. Su nombre fue escuchado, y Jesús hizo muchos milagros que nunca la gente de aquella época lo habían visto, como aquel que él hizo cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Como dice en el Evangelio de Juan, gloria al Señor, capítulo 11, que ese milagro de la resurrección de Lázaro fue un milagro único. Gloria al Señor. Porque ya en los Evangelios de Mateo, Marcos, relata de cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo, de la manera gloriosa como Jesús lo hizo. La necesidad de aquel hombre, Jairo, que era principal de la sinagoga, que era un hombre reconocido, un líder reconocido en aquel lugar, en aquella ciudad, gloria al Señor, y que él oyó que Jesús estaba pasando por aquel lugar, y él había escuchado, gloria al Señor, que la fama de Jesús se había difundido por todos los lugares, y él dijo, voy a ir a él porque mi hija está enferma. Aleluya. Y en ese hombre hay algo distinto, en ese hombre hay algo diferente a lo que tienen los fariseos, a lo que tienen los saduceos. Este hombre verdaderamente tiene poder y hace señales que tiene que venir directamente del cielo. Alabado sea el Señor. Gloria. Y entonces Jairo dijo, voy a ir, aleluya. Y mientras estaba camino a encontrarse con Jesús, aleluya, era tanta la fama de Jesús que se difundía por todos los lugares que la multitud le seguía. Gloria al Señor. La multitud le seguían a Jesús. Y había una mujer que mientras la hija de Jairo estaba enferma, la hija de Jairo tenía 12 años, era una niña, gloria al Señor. Y mientras estaba esta jovencita entre la vida y la muerte, aleluya, había una mujer, aleluya, que también había escuchado hablar de Jesús, aleluya. Y es que, hermano, cuando nosotros escuchamos hablar de Jesús, como testificaba el pastor ahorita, algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar, aleluya. Algo en el cielo sucede por la palabra que es hablada con poder y autoridad de parte del cielo. No te alegra en el nombre del Señor, aleluya. Por una palabra de Dios que usted está aquí en esta noche, aleluya. Por una palabra de Dios que bajó del cielo es que usted llegó, aleluya, y alcanzó la misericordia y la gracia del Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios santo, aleluya. Y aquella mujer, gloria al Señor, en medio de la multitud, la que nosotros conocemos como la mujer del flujo de sangre, aleluya, que hacía 12 años que sufría de esta terrible condición en su cuerpo, abasaba y rabasenda la batalla, aleluya. Pero cuando esta mujer escuchó, aleluya, hablar de Jesús y un hombre que tenía poder para sanarla, aleluya, ella dijo, yo voy a ir, aleluya, y aunque la multitud le aprieta, yo voy a ir y voy a llegar hasta donde está él, y aunque sea, yo voy a tocar el manto de ese hombre. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a tocar? Aleluya. Yo no quiero tocar. Aleluya, yo no quiero tocar porque Él está aquí en esta noche. A través de la persona del Espíritu Santo. Y no importa cuál sea la enfermedad, y no importa cuál sea el problema, y no importa cuál sea la situación, hay una palabra de Dios, aleluya, que sale de la boca de Dios, que te va a libertar, que te va a sanar, que va a romper las cadenas, que va a salvar tu familia, que va a hacer el milagro que tú estás esperando en esta noche. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y aquella mujer,
aunque la multitud le apretaba, ella comenzó a abrirse paso entre medio de la multitud. Gloria al Señor, aleluya. Y llegó, aleluya, y ella puso en su corazón de que ella iba a tocar el manto, aleluya. Y cuando ella llegó a donde estaba Jesús y tocó el borde de su manto, aleluya, inmediatamente aquella mujer sintió como aquel flujo de sangre se detuvo, el milagro ocurrió, aleluya, porque es el poder de Jesús que hace la obra en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pero usted debe de acordarse en la palabra, aleluya, la maravillosa experiencia, aleluya, Junior, gloria al Señor, que Jesús comenzó a decir, alguien me ha tocado. Aleluya. Aleluya, alguien me ha tocado. Aleluya. La multitud lo apretaba a Pedro, pero él dijo, alguien me tocó. Y ese toque fue distinto. Y ese toque no es como que están tocando nosotros que están alrededor. Ese fue un toque, pero fue un toque de fe. Aleluya, fue un toque de fe. Fue un toque porque ella creyó en que aquel hombre que venía de parte del cielo iba a hacer el milagro a su vida. Alabado sea el Señor, aleluya. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos han creído en ese nombre? ¿Cuántos han creído en ese nombre? Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que se sanan los enfermos. Es en el nombre de Jesús que son echados fuera los demonios. Es en el nombre de Jesús, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro, aleluya, hay salvación. Porque solo hay un solo nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. ¿Y cómo se llama? Se llama Jesús. Aleluya, se llama Jesús. Aleluya. Y cuando aquella mujer se dio de cuenta, aleluya, que la había descubierto Jesús, ella le dijo toda la verdad. Fui yo quien te tocó, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Porque no tan solamente te sana, te salva. Porque por eso se llama Jesús. Porque eres el Salvador. Porque eres el que da la salvación a todo aquel que viene a él humillado y arrepentido de todo corazón y entrega su vida con fe, como lo hizo aquella mujer. Y de ahí en adelante aquella mujer fue sanada, aleluya, y fue salva y se convirtió en una fiel creyente al Señor. Pero mientras esto ocurría, allí estaba Jairo, esperando por su milagro. Aleluya. ¿Cuántos están esperando por su milagro? ¿Cuántos están esperando por su milagro? Hay algo que Dios quiere hacer por ti. Hay algo que Dios quiere hacer por mí. Yo lo estoy esperando, gloria al Señor. Hay una oración, aleluya, que todavía, aleluya, estamos esperando. Aleluya, que Dios haga la obra. Aleluya, estamos esperando. Aleluya, pero estamos esperando con fe. Estamos ahí a la expectativa. Aleluya, porque el milagro pronto va a ocurrir. Aleluya, porque Él lo hizo ya y lo volverá a hacer otra vez. Aleluya, si tú lo crees, como aquella mujer fluye de sangre, Él lo hará otra vez. Él te sanará otra vez. Él te libertará otra vez. Él salvará otra vez. Alabado sea el Señor. Gloria al Salvador, el que vive. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y Jairo estaba allí. Y mientras Jairo, aleluya, hablaba con el maestro y le decía, ven para que ores por mi hija, llegaron unos mensajeros a decirle a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro. Gloria al Señor. Aleluya. Tu hija ha muerto. Aleluya. Una palabra donde cualquiera de nosotros, cualquier ser humano pierde la esperanza. Porque cuando llega la muerte, la gente dice ya nada más se puede hacer. Gloria al Señor. Por eso es que el milagro de la resurrección de Lázaro es único. Es un Lázaro. Porque la hija de Jairo había muerto posiblemente unas horas. Gloria al Señor. Y estaba aquel hombre con aquella esperanza de que Jesús hiciera algo, hiciera un milagro. Estaba la expectativa, pero la gente le quitaba la esperanza diciéndole, ha muerto. Tu hija
ha muerto. No lo molestes, pensando él no puede hacer nada más. Aleluya. Él puede sanar el flujo de sangre, pero no puede dar vida. Él puede sanar el ciego, pero no puede dar vida. Al que está muerto él no lo puede revivir. Pensaba quizá la gente. Posiblemente nosotros, si estuviéramos allí, hubiésemos pensado lo mismo. Darle vida a alguien que ya se murió está bien difícil. Tiene que tener un poder que no es de esta tierra. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria. Y entonces, aleluya, pero Jesús le dice, vamos a tu casa. Aleluya. Porque Jesús siempre está dispuesto. Sí, Señor, aleluya. Dios siempre está dispuesto a hacer la obra en nuestras vidas. Santo. Pero nosotros tenemos que caminar en fe. Nosotros tenemos que seguir confiando aunque no veamos. Porque eso es lo que es fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el Señor. Aleluya. Usted y yo no estuvimos allí en la cruz. Usted y yo no estuvimos allí en la tumba cuando se abrió la piedra, cuando el ángel descendió, cuando aquellos soldados salieron a Basana, salieron corriendo despavoridos. Aleluya. Cuando llegaron aquellas mujeres, aleluya, aquel domingo de resurrección llegaron buscando para llevar, aleluya, a su maestro aceite, aleluya, ungüentos aromáticos, aleluya, que era la costumbre de aquellos tiempos, aleluya. Pero luego, aleluya, vela un hombre, aleluya, un varón con vestidura resplandeciente, decirle a ella, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive, al que vive, al que vive? Gloria a Dios. Usted y yo no estábamos allí. Nosotros no tuvimos el privilegio que tuvo María Magdalena, pero nosotros tuvimos el privilegio del cual Jesús habló. Aleluya. Cuando Tomás dijo, aleluya, yo voy a creer cuando ponga mi dedo, aleluya, dentro de la herida de la mano. Aleluya. Cuando yo ponga la mano dentro del costado, entonces yo voy a creer. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces de momento, como nuestro amado Señor Jesucristo nos, aleluya, siempre, aleluya, quiere sorprendernos haciendo, aleluya, cosas grandes, cosas maravillosas, que por eso es que dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alabamos al Señor. Aleluya. Porque Él quiere demostrar su gloria. Dios quiere siempre demostrar su gloria y su poder. Amén. Y mientras estaban allí los discípulos, aleluya, estaban escondidos, y allí estaba Tomás, se apareció Jesús y le dijo a Tomás, Tomás, mete tu dedo en la palma de mi mano y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Y ahí entramos nosotros en una gloriosa bendición. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese eres tú y soy yo en esta noche. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabamos al Señor, porque nosotros hemos creído en ese poder. Aleluya, como testificaba el pastor. Aleluya, él lo leyó en la Biblia, él lo leyó en el Nuevo Testamento. Y él dijo que me va a bautizar con el Espíritu Santo, y yo voy a ir a buscar lo que Él prometió que me va a dar, y yo lo creo, y cuando lo creo en esta noche, Él lo va a hacer para ti que estás grabando, Él lo va a hacer para ti que lo estás pidiendo con todo tu corazón. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor, aleluya. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, había gente llorando, había mujeres dentro de la casa. La gente le decía, Jairo, ya nada más se puede hacer. Pero Jesús le dijo, saca a toda esta gente de aquí, sáquelos afuera, los incrédulos para afuera, déjame aquí solamente los que creen. Aleluya. Aquellos que están en conexión con lo divino, aquellos que han visto los milagros y que han podido testificar, aleluya, en el poder que se está manifestando en la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Allí estaba Pedro, allí estaba Juan y allí estaba Jacobo. Gloria a Dios, los tres nada más, a quien Jesús le dijo, ahora
vamos a entrar. Y cuando Jesús dio aquella palabra, aleluya, Talita Cumi, Talita Cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya, un llamado del Señor. Una palabra del Señor causa el impacto y causa la diferencia. Y cuando Jesús habló aquella palabra, aquella niña que había muerto volvió a la vida, resucitó. Gloria al Señor. Y después que resucitó le dijo, ahora deben de comer, aleluya, que tiene hambre, deben de comer, alimenten a esta niña, aleluya, porque ha recobrado la vida por medio del poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso fue un milagro que se difundió por todas partes. Todo el mundo hablaba que la hija de Jairo había sido resucitada. Pero en el Evangelio según San Lucas menciona otra experiencia más de resurrección. El hijo de una viuda en la ciudad de Naín. Iban llevando el joven hacia el sepulcro. Aleluya, y mientras iba caminando, Jesús estaba pasando en medio de aquel momento triste. Aleluya, y dice la Biblia que Jesús se compadeció de aquella mujer. Jesús se compadeció de aquella viuda. Santo, aleluya. Aleluya. Y se acercó al féretro donde estaba el hijo de esta mujer. Y cuando tocó el féretro, dijo, levántate, joven. Y el milagro enfrente de toda aquella multitud sucedió. Y aquel joven salió del féretro y Jesús se lo presentó a su madre. Había hecho un milagro de resurrección frente a los ojos de todo aquel pueblo. Pero lo llevaban al sepulcro. Ya había pasado tiempo, no sabemos si fueron 1 o 2 días, pero lo iban llevando hacia el cementerio, hacia el sepulcro. Y Jesús lo resucitó. Aleluya. Pero en la experiencia de nuestro hermano Lázaro hay un detalle distinto que usted y yo sabemos. Y es que la ciudad donde vivía Lázaro con sus hermanas era la ciudad de Betania, dice la Biblia. Y que esta ciudad estaba cerca de Jerusalén, donde fue que juzgaron a Jesús para matarlo. Y luego lo entregaron a la muerte al Imperio Romano. Aleluya. Pero en el verso 3 y 5 del capítulo 11 de Juan, nos dice algo muy importante acerca de Lázaro y sus hermanas. Y es que cuando las hermanas de Lázaro enviaron mensaje para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro, era su amigo. Jesús amaba a esta familia porque dice el verso 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Había lazos de amistad en esta familia. Jesús frecuentaba visitar esta familia cada vez que pasaba por allí, por Betania, porque esta familia se había convertido para él en gente muy especial. Qué privilegio tuvieron esta familia. Aleluya. Lázaro, Marta y María, gloria al Señor. Pero en este momento tan crucial en la vida de esta familia, le envían un mensaje a Jesús: al que tú amas está enfermo, para que Jesús viniera. Porque la fe que tenía esta familia, Marta, María, ellas creían que Jesús podía hacer el milagro y sanar a Lázaro de su enfermedad, gloria al Señor. Y ellas le mandaron aviso al Señor para que el Señor llegara a tiempo, antes de que sucediera lo que sucedió, que le llegara la muerte a Lázaro, para que Jesús hiciera el milagro, porque ellas habían visto, habían sido testigos del poder de Jesús, que Él sanaba a todos los enfermos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero Jesús se demoró a
a propósito. Gloria al Señor. Amén. Santo. Pero Él se demoró a propósito cuando nosotros leemos la palabra en ese capítulo 11. Porque Él dijo que el Hijo de Dios iba a ser glorificado. Porque lo interesante de esto es, hermano, y lo que Dios ponía en mi corazón para compartir en esta noche, es que en ese momento, en ese suceso, solamente faltaban algunos días en que llegara el momento en que nosotros estamos celebrando esta semana. Aleluya. La Semana Mayor, la Semana Santa. Solo estaba sucediendo algunos días, quizás unas pocas semanas. Estaba sucediendo esto. Y que Jesús está diciendo, esta muerte de Lázaro es una muerte necesaria. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Toca el corazón, ¿verdad, hermano? Amén. Toca el corazón Santo. que uno diga que una muerte es necesaria. Que Jesús, en su autoridad como Hijo de Dios, Él dice, esta enfermedad no es para muerte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Lázaro se murió. Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte, pero Lázaro se muere? Gloria al Señor. Es contraproducente. Llegan momentos de dudas. Llegan momentos de confrontaciones. Nos sentimos en un huracán de emociones. Gloria al Señor pensando, pero el Señor me dijo una palabra. El Señor dijo que esta enfermedad no es para muerte, pero se acaba de morir. Santo, aleluya. Aleluya. Y es en esos momentos en que nuestra fe es probada. Es en esos momentos cuando nuestras convicciones, aleluya, deben de estar puestas en el lugar correcto. Aleluya, para nosotros poder seguir creyendo en el Señor y diciendo, Señor, se murió, pero yo sigo confiando en tu palabra y en tu autoridad y en lo que tú puedes hacer. Aleluya, aunque todo se vea contrario a mi vida. Gloria al Señor. Ahorita decíamos, y el pastor, aleluya, ministraba y decía, esta casa no se cae. Aleluya, esta casa no se cae. Azota duro el viento, pero esta casa no se cae. ¿Por qué no se cae? Porque está donde está en la roca. Está en la roca inconmovible de los siglos. Está confiado en el Señor. Porque cuando Jesús dijo esta palabra, que esta enfermedad no es para muerte, Él estaba diciendo, porque esta enfermedad no iba a determinar que la vida de Lázaro iba a terminar así. Aleluya. Gloria. Santo. Que lo que Jesús iba a hacer una vez más era una demostración de su poder y de su divinidad. Porque cuando Él llega allá a Betania y está cerca de donde enterraron a Lázaro y tiene un encuentro con Marta, y Marta le dice, si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Esa era la expectativa de Marta. Esa era la expectativa de María. Alabado sea el Señor. Esa era la expectativa de toda la gente que estaba allí alrededor. Pero Dios tenía un plan mayor. Aleluya, porque aquella muerte era necesaria, porque la gloria de Dios, la gloria de Jesús iba a ser manifestada en aquel lugar antes de que llegara el momento crucial donde iban a tomar al maestro para llevarlo a la muerte, al sacrificio, donde él iba a estar. Alabado sea el Señor, aleluya. Donde era el propósito de Dios que llegara, porque aquella muerte también de Jesús era necesaria. Alabado sea el Señor. Poderoso. Gloria. Pero ahí es donde Jesús le dice, en el verso 23, le dice Jesús, tu hermano resucitará. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Se murió. Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, pero ahora Jesús le dice a Marta, tu hermano va a resucitar. Ellos habían oído de la resurrección de la hija de Lázaro, de Jairo, perdón.
Ellos habían oído de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero ahora Jesús le está hablando una palabra de autoridad. Tu hermano resucitará. Yo no sé cómo está tu condición. Yo no sé hasta dónde llega tu problema. Yo no sé hasta dónde llega tu circunstancia. Donde tú has visto aquí no hay remedio, aquí no hay salida. Yo me siento acorralado. Yo me siento, aleluya, que no va a suceder nada. Pero en esta noche el Señor te dice, va a resucitar. Gloria. Va a resucitar tu milagro. Cristo está aquí y Él va a resucitar tu milagro para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. ¿Cuánto lo creen esta noche? Aleluya. Gloria. Gloria a Santo. Dios, santo. Alabanza al Señor. Santo, aleluya. Y Marta le dice, yo sé. Ahí le sacó la teología Marta a Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella lo que aprendió en el instituto bíblico se lo lanzó allá a Jesús. Aleluya. Sí, yo sé que va a ser en el día postrero. Cuando suene la trompeta, subirá. Y allí nos veremos. Aleluya. Pero Jesús le dice, Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le está dando palabra de autoridad, porque Él dijo, esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo iba a ser glorificado? Iban a reconocer que Él también era el yo soy, que se le presentó a Moisés allá en la zarza. Aleluya, cuando Moisés le preguntó, dime cómo le voy a decir a ellos cuando me pregunte quién es el que te envía. Y el Señor Jehová le dijo, dile que yo soy y que yo soy. Aleluya. Aleluya. Dile que yo soy el que te envío. Aleluya. Que yo soy el que soy. Santo. Y ahora Jesús, en su humanidad, aleluya, por lo que sabe que va a ser glorificado, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Gloria a Dios. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Aleluya. todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y yo te pregunto a ti, hermano, lo mismo que Jesús le preguntó a María, ¿tú lo crees? ¿Tú crees esto? ¿Tú lo crees? Aleluya, aleluya, porque el Señor le dijo, aleluya, yo soy la resurrección y la vida. Alabado el Señor, estaba muerto, pero Jesús dijo, lo voy a ir a despertar. Jesús dijo, Él está durmiendo y yo lo voy a ir a despertar, porque yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea el Señor. Porque esta muerte era necesaria para que aquel pueblo judío viera la gloria de Dios. Aleluya. Porque cuando ellos vieron a Jesús llegar, y dice que Jesús lloró, y ellos decían, miren cómo lo amaba, porque Jesús amaba a Lázaro, amaba a esta familia. Y entonces en el verso 17 dice que algunos de ellos, de la gente que estaba allí, decían, no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera. Ellos estaban en la expectativa, porque era necesario esta muerte para Dios glorificarse y que todo aquel pueblo pudiera ver la grandeza del poder de Jesús. Aleluya. Gloria. Y en el verso 40, Jesús, después que manda a quitar la piedra, le dice Marta, Señor, hiere ya, apesta, porque es de 4 días. Por eso es que yo le digo que este milagro era único, porque estaba muerto por 4 días y había sido puesto en el sepulcro por 4 días. Su cuerpo ya estaba empezando a entrar en el estado de descomposición, de putrefacción, que para la ciencia y para los pensamientos humanos allí no había Ellos tenían una creencia de que nada que quedaban, ver. Aleluya. Humanamente no había manera que Lázaro pudiera regresar a la vida.
Santo. Y cuando Marta le dice, Señor, apesta ya, hiede ya, Jesús le dice en el verso 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y hay veces que el Aleluya. Señor nos tiene que recordar a nosotros, no te he dicho, ya te he hablado, ya te he respondido, ya te he hablado por mi palabra, ya te he confirmado lo que ya yo te dije que voy a hacer. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabado Dios Y Santo. entonces dice la palabra que cuando la piedra fue quitada, del verso 41 en adelante, Jesús hizo una oración al Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, dice Jesús, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso esta muerte era necesaria. Sí, Señor. Porque Jesús, a través de aquel milagro, iba a comenzar a traer convicción en aquel pueblo de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Para que no quedara lugar a dudas Amén. en todo aquel pueblo, Santo. que verdaderamente Jesús era y es el Hijo de Dios. Su nombre es gloria. Porque dice Aleluya. que llamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Esto no lo puede hacer cualquier hombre. Esto no lo puede hacer cualquiera. Esto tiene que haber sido el Hijo de Dios. Aleluya. Porque aquella multitud que estaba allí y que escuchó la oración que hizo Jesús hablando al Padre, eran los testigos oculares que estaban allí viendo lo que estaba sucediendo. Que al Jesús llamar a Lázaro, ven fuera, ellos comenzaron a ver cómo aquel cuerpo que estaba atado, con las Aleluya. vendas envuelto, todo su cuerpo envuelto en vendas. Acuérdese, había sido puesto en el sepulcro 4 días ya. Esas vendas, quizás ya apestaba, bendito sea el Señor, pero cuando aquel cuerpo empezó a moverse y a salir del sepulcro y a salir de la cueva, y aquella gente comenzó a ver, Lázaro está caminando, Lázaro está vivo, aleluya, Él lo llamó y Él está saliendo, Él está obedeciendo al llamado del Maestro, al llamado de Jesús. Algo está ocurriendo, alabado sea el Señor, y Dios está aquí en esta noche llamándote a ti, llamándome a mí, diciéndote sal fuera, confía en mí, cree en mí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y luego que salió, que el muerto había salido, le mandó a que le quitaran las ataduras de las manos y de los pies y del sudario. Le dijo desatarle y dejarle ir. Pero lo grande del testimonio, y ya estamos para terminar, gloria al Señor, para culminar, es que, gloria al Señor, del verso 45 en adelante, alabado sea el Señor, estaban allí los judíos, y dice que todos los que vieron lo que hizo Jesús, verso 45, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron y se lo dijeron a los fariseos, Aleluya. lo que Jesús había hecho. Y cuando los fariseos se enteraron de lo que había sucedido, se reunieron los principales sacerdotes, el concilio se reunió y comenzaron a decir: ¿qué haremos? Porque este hombre Jesús hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Bendito sea el que vive. Ellos lo que estaban era interesados en las cosas materiales. Aleluya. Usted sabe lo que es, hermano, aleluya, que a aquellos hombres no les importó que Jesús resucitó a Lázaro, Aleluya. algo que no había sido visto nunca. Gloria al Señor, aleluya.
Y aquellos hombres prefirieron sus intereses personales y sus ganancias materiales por encima de la obra que Dios estaba haciendo en medio de aquel pueblo. Pero todo esto estaba dentro del plan de Dios, porque era necesario que Jesús fuera a la cruz. Aleluya. Aquella resurrección de Lázaro fue lo que dio comienzo a aquella disputa y de que comenzara aquellos hombres fariseos religiosos a conspirar en contra de Jesús para matarlo. Señor, aleluya. Y se levantó un hombre llamado Caifás. Aleluya. Y Caifás comenzó a decirle: es necesario que muera uno. Gloria a Dios. Él era el sumo sacerdote. Y dice la Biblia en ese capítulo que como sumo sacerdote él estaba profetizando. Él estaba profetizando que era necesario que uno muriera. Y que ese uno que muriera fuera Jesús en vez de toda la nación. Aleluya. Porque era parte del propósito de Dios. Y por eso era que aquella muerte era necesaria. Porque es que en medio de aquella fama que había alcanzado Jesús, no tan solamente Jesús había tocado el corazón de todo aquel pueblo judío y aquella nación judía, sino que en el verso 20 del capítulo 12 nos habla la Escritura que habían ciertos griegos que no eran judíos, eran gentiles, no eran parte del pueblo judío, eran griegos, y que estos ciertos griegos, dice la Biblia, habían subido a adorar en la fiesta. Algo habían escuchado estos griegos. Y es que nosotros tenemos que ver que hubieron ciertos momentos en que Jesús tocó el corazón de gente que no era judía. Aleluya. Alabado sea el Señor. Usted sabe la experiencia de la mujer sirofenicia que vino donde Jesús, porque su hija era atormentada por un demonio. Y aquella mujer vino donde Jesús y comenzó a clamar: ten misericordia, hijo de David. Una mujer sirofenicia, cananea, gentil, que no era parte del pueblo, estaba clamando a Jesús porque había oído que Jesús hacía milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos. Y aquella mujer comenzó a clamar: hijo de David, ten misericordia, mi hija es atormentada por un demonio. Alabado sea el Señor, aleluya. Y usted sabe la historia, los discípulos le decían: Señor, despídela, despídela, aleluya, aleluya. Y aquella mujer, gloria al Señor, siguió clamando, y en un momento dado Jesús, probando la fe de aquella mujer, le dice: aleluya, no es bueno que yo le dé el pan de los hijos a los perrillos. Alabado sea el Señor, aleluya. Pero aquella mujer, como era una mujer de fe, como usted también es un hombre y una mujer de fe, comenzó a decirle al Señor: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja del pan que cae de la mesa de los hijos. Aquella mujer le estaba diciendo a Jesús: Jesús, con una migaja yo me conformo, con una migaja tuya yo me conformo, y estoy segura que el milagro puede ocurrir. Alabado sea el Señor. Impactó Jesús a aquella mujer, y Jesús le dijo: grande es tu fe, mujer. En esta misma hora le dijo: tu hija ha sido salva, ha sido sanada. Y desde aquella misma hora el espíritu que atormentaba a aquella hija se fue de ella. Gloria al Señor. Y así mismo Jesús impactó mucha gente gentil, de griegos, aleluya, de romanos. Al centurión romano le sanó un siervo, aleluya. Aquel centurión romano le dijo a Jesús: di la palabra, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Gente que fue impactada, que no eran judíos, y estos griegos llegaron, aleluya, y le dijeron a Felipe: quisiéramos ver a Jesús. Aleluya, querían ver a Jesús. Y Jesús, cuando Felipe y Andrés le dicen que hay unos griegos que quieren verlo a él, que están interesados en verlo a él, que quizás habían escuchado cómo había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Gloria a Jesús. Jesús comienza a hablarle y a decirle: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Gloria al Señor. Ha llegado la hora. Y esa hora era el momento
en que ya se estaba levantando ese complot, esa conspiración, y Satanás había entrado ya al corazón de Judas para traicionar a Jesús. Y como un día como hoy, miércoles, gloria sea el Señor, aleluya, en esa semana que conocemos como Semana Santa, ya se estaba comenzando a formar, aleluya, ese ataque en contra de Jesús para comenzar ese momento difícil en la vida de Él, donde Él dice, aleluya, mi alma está turbada, aleluya, mi alma está turbada hasta la muerte, alabado sea el Señor. Pero como Él estaba convencido en la obra que tenía que hacer, como Él sabía que esa muerte era necesaria, por eso le habló estas palabras diciendo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Aleluya. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús lo que estaba diciendo, tengo que morir. Tengo que morir, porque mi muerte alcanzará a muchos para traerlo a la salvación. Aleluya. Aquellos griegos querían verlo por las obras que estaba haciendo, por las señales, por los milagros. Pero ahora Jesús está diciendo, aleluya, ellos quieren verme a mí. Yo voy a hacer la obra, pero no tan solamente a los griegos yo voy a alcanzar, no tan solamente a los judíos yo voy a alcanzar, sino como dice Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y que aquel momento donde él dijo, voy a morir, esta muerte es necesaria, no tan solamente estaba pensando en los judíos, no tan solamente estaba pensando en aquellos griegos, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en todos los que van a ser alcanzados por esa sangre preciosa que fue derramada en el Calvario. Alabado sea el Señor.